refleja su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Hermanos y hermanas, qué gusto saludarles otra vez. Cuánto estamos de contentos porque el Señor nos da la vida y podemos ser parte de ustedes aquí en estos medios de comunicación. En el jueves 28 de marzo, la lección de escuela sabática nos va a hablar nuevamente. De paso, quiero decirles antes de proceder a presentar a mi amigo y pastor aquí que me acompaña, quiero decirles que pues ya la lección de escuela sabática nueva ya está disponible en el WhatsApp para los que la quieran. Solamente tiene que escribirme y decirme que se le envíe el PDF y yo se la pongo allí a usted para que pues usted la imprima a la distancia. Aquí en la iglesia pues creo que hasta se acabaron ya. No sé, rápido se venden, pero si usted necesita el PDF porque está a la distancia y no le podemos pues vender el folleto, entonces pídanos el PDF y con mucho gusto se lo damos ahí por mi WhatsApp, que es el 214-881-4029. Por supuesto hay que poner el +1 antes para que usted pueda recibir ese PDF. Así quiero también ahora, antes de avanzar, mandar un saludo a mis hermanos de la Iglesia Advenimiento de Chicago, que como dije el domingo, pues ellos son una nueva iglesia que pertenece a esta familia Advenimiento y tenemos planes ahí en Chicago para poner la verdad presente pues en lo más alto, y les mando saludos a los hermanos y los animo también para que nos propongamos, como dice la lección de esta semana, o como decía la lección de ayer, servir solo a Jehová. Bueno, ya hoy voy entonces una vez más aquí a introducir a mi querido pastor Joselito Rentería. ¿Cómo está? Bien, pastor, gracias a Dios. Por la gracia de Dios, pues un día más nos ha tocado vivir, gracias a Dios, y pues aquí listos para el estudio de hoy. Amén. Así que vamos a comenzar, hermanos, este estudio pidiendo la dirección del Señor. Querido Padre Celestial que está en los cielos, Señor, muchas gracias por la vida de hoy. Le agradecemos, Padre mío, también por su santa y bendita palabra. Amén. Que en su gran amor nos concede no solamente la palabra, Señor, pero también el deseo, el tiempo para escudriñarla. Gracias por las lecciones que nos ha dado en nuestra vida práctica a través de todo este trimestre. Gracias, Señor, porque aún suple de pan a este mundo. Así es. Y que nosotros al digerirlo también pueda ser compartido por aquellos que necesitan y que tienen hambre y sed de este alimento y de esta agua bendita. Gracias. Denos de la ayuda de su Espíritu Santo. La necesitamos, Señor. Amén. Para este estudio. No solamente para nosotros que les ponemos, sino también para nuestros hermanos, donde quiera estén. Gracias. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me gustaría, pastor Joselito, antes de entrar a la lección, preguntarle cuál ha sido su impresión a lo largo del trimestre, pues ya que estamos prácticamente en el penúltimo día de la lección. Así es. ¿Cuál ha sido su impresión a lo largo del trimestre de esta lección? Pastor, sin duda alguna que este líder, Josué, nos ha dejado un legado aquí en este. Mire que hemos estudiado todo su capítulo este trimestre y pues lo hemos escudriñado, los pros y los contras, pero vemos a un líder fuerte y nosotros como líderes pues así deberíamos de seguir ese ejemplo. La impresión más grande, pastor, es que Josué tuvo luchas, tuvo batallas, pero siempre se mantuvo de parte del Señor. Amén. Y eso es una lección para nosotros, para cada uno de nosotros. Pero algo que me llamó también, el pastor, ¿sabe qué? Que cada que Josué hacía un llamado, el pueblo respondía. Mire, cuando él congregaba a todos los naciones, todo el pueblo, Israel, sus líderes, ya sea sus gobernadores, como decía ahí, sus príncipes, sus jueces, así como los que servían en el santuario, todo su liderazgo,
religioso, el pueblo acudía a la voz de su líder. Líder tenía en cierta manera el respeto del pueblo. Y ahora que Dios, mientras el pueblo estuvo así, unido, pues siempre hubo victorias. ¿Y qué usted, de todo lo que estudiamos, sintió como que le impactó más o le marcó más? ¿Se acuerda de algún punto de la lección, de las lecciones? Claro que no, claro que sí, pastor. De entre los muchos puntos que me han marcado más es aquellas lecciones que comenzaron al principio. El asunto de la fe. Cómo por fe cayeron las murallas de Jericó. Cómo por fe Josué avanzó. A mí me ayudó mucho ese punto, me tocó bastante porque Dios quiere hombres de fe en ese tiempo también. Y pues sin fe, dice la palabra de Dios, no podemos agradar a Dios. Y si antes en aquel tiempo se necesitó la fe para que las murallas cayeran, pastor, hoy con más se necesita la fe en la palabra de Dios. Amén. ¿Sabe que a mí me impactó mucho aquel momento cuando él dice que se apartó de la hueste de Israel para meditar? Exacto. Y ahí se le apareció aquel guerrero divino, dice. Oh, eso momento. eso me tiene tan impactado, me impresionó mucho cuando él viene y le dice, eres de los nuestros, de nuestros enemigos. No, y la respuesta que recibe, Sí. no, hasta se me enchina Sí, cuando no le dice, no, yo no soy de tus enemigos. Exacto. Oh, eso es impactante. Encontrarse con el príncipe de las huestes celestiales, imagínense, pastor. Esa es una cosa hermosa, Sí. algo que sí me impactó. Yo les dije, hermanos, a ustedes que Josué es mi personaje favorito de la Biblia. Son muchos los que tengo, ¿verdad? Pero Josué, quizá, hermanos, porque cuando yo empecé a predicar, a mí me regalaron un librito de sermones. Y me lo mandaron de aquí, de los Estados Unidos. Yo estaba en El Salvador. Y me mandaron ese librito de sermones. Y mi primer sermón que prediqué se llamó Esfuérzate y sé valiente. Josué. Porque allí venía ese sermoncito. Y me impactó tanto ese tema que yo lo prediqué en varios lugares a los jóvenes, en las reuniones que tenía. Algunas veces lo predicaba. Y pues a partir de allí, esas palabras que se le dicen a Josué, pues no sé, me identifiqué con ellas. Pero el momento de esta lección, cuando Jesús se le aparece como el guerrero, como el comandante de los ejércitos celestiales, eso, hermanos, me marcó. Y bueno, el otro momento especial es el que vimos ayer, Joselito, cuando él ya 110 años tiene, está para morirse y les dice, decídanse. Exacto. Hagan la elección. Esas cosas como que no dejan de impactar. Pero bueno, hermanos, vamos al tema de hoy, porque el tema de hoy tiene por título Admirable Victoria. Amén. Y es que nosotros vamos a ver que este líder Josué, hermanos, fue tan sobresaliente en la historia de Israel, su liderazgo, que podríamos decir que aún avanzado en edad, aún a los 110 años, todavía obtiene su última victoria. Solo que esta victoria no es sacando las espadas y poniéndose a pelear contra sus enemigos, sino que esta victoria es espiritual. Así es. La gana porque consigue que la gente a la cual él pastorea, que la gente a la cual él lidera, se comprometa con el Señor. Qué juramento extraordinario hizo Israel ante Josué y ante los ojos de Dios aquel día, Joselito. Bien. ¿Y qué fue hecho en memoria de ese compromiso que adquirieron? Así es. Veamos Josué, capítulo 24, el 21 al 27. Pongamos atención a esta lectura, hermanos. Si tienen su Biblia, si tienen acceso a su palabra, a la santa palabra de Dios, pues ábranla, que usando los dos sentidos, no solamente el oído, pero la vista, podemos comprenderla mejor. Dice de esta manera, y si no, los que puedan solamente escúchenla, dice: el pueblo dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Josué respondió al pueblo,
vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto ese mismo día, y les dio estatutos y leyes en Siquem, y escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios. Tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Aquí encontramos una victoria, pastor, de Josué. Pero perdón, falta el 27. Fue hasta el 27. Sí, sí. Perdón, me faltó el 27. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra no servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros para que no mintáis con vuestro Dios. Wow, Josué sabía cómo llevar a un punto culminante. Y diga, la lección se mencionaba admirable victoria porque Josué había obtenido aquí una victoria, como usted mencionó, una victoria espiritual con el pueblo. Ahora el pueblo estaba respondiendo a su llamado de una manera consciente. De una manera consciente, pastor. Y también, cuando yo miraba el título de la lección, admirable victoria, pastor, pues mire ahora dónde está Josué con el pueblo. Está allí en Siquem, está en la tierra prometida, cuando Moisés se lo dejó de aquel lado del río. Allá lo dejó, Moisés, allá retomó Josué el cargo, y ahora vemos a Josué que por la fe que tuvo ese líder, estableció al pueblo de Dios en esa tierra, y bueno, aquí Josué les hace que hagan un pacto, un compromiso con el Señor. Qué hermosos versículos aquí, que podemos hablar mucho de estos versículos. Y me llama también la atención aquí que dice que cuando dice que el pueblo de Dios respondió, a Jehová serviremos y a su voz obedeceremos. Hermanos, si hay una victoria que ganar, finalmente, debe ser una como esta. Una victoria sobre toda la idolatría, sobre todo el pecado, sobre todo aquello que nos aleja del Señor. Josué la consiguió y el pueblo también la obtuvo. Pero me gustó algo que vimos ayer, y es que Josué les dijo, yo ya hice mi decisión con mi familia, y es la de servir al Señor. Hermanos, aquí nosotros miramos que el pueblo, Josué quiere asegurarse que cumplan de verdad lo que han dicho, y los hace que hagan un juramento, que hagan un pacto. Es interesante cómo dice, los hace que inclusive allí haya un testigo, y que ante ese testigo todas las palabras que Jehová les ha hablado sean prácticamente oídas, y que no mienta el pueblo ante esas palabras. Hermanos, allí nosotros vemos que se logra una victoria espiritual, y es la que nosotros tenemos también que hacer ahora. Exacto. Hermanos y hermanas, ojalá que esta lección nos haya ayudado para estar listos para entrar a la tierra prometida. Ojalá, hermanos, que hoy nosotros también, al terminar este trimestre, elijamos servir al Señor y pues comprometernos tal como el pueblo aquí lo hace. Dice que entonces les dijo el Josué, quiten los dioses que están entre ustedes. Lo vamos a hacer, dijeron ellos. Entonces, hagamos un pacto aquí. Les dio estatutos y leyes. Escribió esas palabras en el libro de la ley de Dios. Tomó una gran piedra, la levanta allí debajo de la encina que estaba junto al santuario. Y allí dice Josué, dijo a todo el pueblo,
aquí está esta piedra, nos va a servir de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Interesante cómo él le da esa personificación a la piedra, para que diga que ella ha oído, en el sentido de que pues, que vean eso como algo serio, el compromiso que han hecho. Era como un monumento del pacto. Exactamente. Y ve usted que una piedra es algo que pues tiene permanencia. Claro. Y así como una piedra él la pone para que sea testigo, pues les está diciendo que también el pacto sea permanente. Y algo que me llama la atención de estas dos cosas que hizo Josué, pastor, es que el pacto que se hizo y lo que pasó ahí, lo que aconteció allí en este lugar que era Siquem, la sierva del Señor dice que hasta se mandó traer el arca del pacto, para que eso fuera más como quien dice, bien seguro de lo que estaban haciendo. Ahí estaba testificando en frente del arca del pacto allí. Pero hay dos cosas que me llaman la atención de lo que usted acaba de decir, pastor, es que este pacto no solamente lo puso como una piedra en el monumento, pero también lo escribió en la ley de Dios que estaba al lado del arca. Ahí lo escribió para que se recordaran de ese pacto. Y sabe que aquí nosotros vemos que no es que se esté escribiendo un libro nuevo, no, sino que se está agregando a la escritura que ya está en el libro. Exacto. Lo que ahora pues el Señor le inspira para que quede allí como parte de la Torá, como parte de esa, pues digamos así, revelación divina. Aquí me gusta esto cuando dice que y escribió allí las palabras del pacto, de los estatutos y de las leyes, y las colocó junto con el libro de la ley en el costado del arca. Esto es algo muy hermoso, porque Exacto. pues todo eso quedaba allí como evidencia, como testigo de que la decisión y el juramento, el compromiso que se había hecho, pues debía verse como algo serio. Y bueno, vamos a la siguiente pregunta de hoy. Dice, ¿cómo el periodo final de la vida de Josué estuvo lleno de dedicación a Dios? Bueno, vayamos entonces a ver aquí en estos versículos de Josué 24, 29 al 31. Dice de esta manera: después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad en Timat Sera, que estaba en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y que sabían todas estas obras que Jehová había hecho por Israel. La pregunta decía cómo el periodo final de Josué estuvo lleno de dedicación a Dios. La escritura ha quedado registrado aquí en la escritura, pastor, que el liderazgo de Josué, mientras el pueblo estuvo al mando de ese liderazgo, el pueblo siempre vivió una vida espiritual muy cercana al Señor. ¿Por qué? Porque Josué era un líder fiel que llamaba siempre a las reformas. Estaba siempre observando cuando el pueblo se desviaba, y esto que hizo aquí fue algo solemne, algo tan valioso para el pueblo, que el pueblo permaneció fiel aún después que hubo muerto. Dice, registraba aquí que no solamente durante su tiempo, pero aún después de su tiempo, los ancianos que eran contemporáneos con él, dice que se mantuvieron fieles a esos pactos. Ya después pues veremos otra historia del pueblo de Israel, pero mientras tanto el legado de Josué aquí quedó para enseñanza de nosotros. Mis hermanos, nosotros miramos entonces que las escrituras dicen, después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Hermanos, toda vida, famosa o poco conocida, llega a su fin. Nosotros no vemos a Josué aquí dejando ningún sucesor. No miramos tampoco de que pues haya dicho, pues mis hijos, ¿verdad?, van a liderar aquí el pueblo ahora. Sencillamente, hermanos, las escrituras
terminan su reporte de él como logrando la victoria con el pueblo, una victoria espiritual, y muriendo a esta edad de 110 años. ¿Qué legado nos dejó? Qué tremendo, hermanos, mensaje el que nos ha dado. Nosotros podemos ver, ¿sí? Me gusta el título que le da la palabra de Dios ahí, pastor, siervo de Jehová. Amén, así Dice es. nomás, Qué bonito que cuando yo me pongo a pensar, imagínese, Joselito, qué hermoso sería que usted o yo, pues si muriéramos antes, ¿verdad? Que Cristo venga. Allá en la tumba, si es que tuvo tiempo, la familia, le pusieran Joselito Rentería, siervo de Jehová. Eso, aparte de que es algo grande, pues es un gran testimonio. Un gran testimonio. Y morir así uno, sirviendo al Señor, eso yo creo que es lo que deberíamos anhelar. Eso es lo que debemos anhelar, servir al Señor, y que nos quede ese nombre, como imagínense a varios. Mire, pastor, si ahorita que estoy observando esto de Josué, que la escritura lo deja registrado de esta manera, pues tenemos ahí a Noé, el predicador de la justicia, se le quedó también a Abraham, el amigo de Dios, a David, también el que tenía el corazón como el de Dios. Sí. Imagínense todas esas características que si nos podemos observarlas de esos siervos del Señor, esos grandes hombres, pues han dejado allí pasmado en la escritura cómo Dios los veía. Qué hermoso que el Señor, que cuando nosotros terminamos nuestra historia en este mundo, pues también se nos quede un título de esta manera. Antes de que Josué tomara el mando, se le dijo, no te apartes, le dijo, de este libro de la ley. Así es. Todos los días meditarás en él, de día y de noche. Cuídate de hacer conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Y lo vemos aquí ya para morir, escribiendo en el libro de la ley. El libro con el cual él, hermanos, guió su vida, con el cual él guió al pueblo. En ese mismo libro, él escribe allí lo que el Señor le inspira. Es un hombre que entendió muy bien que andando con el libro de la ley, andando con la revelación divina, es como se llega a alcanzar la victoria. Termina aquí muriendo a la edad de 110 años, quedando como epitafio en su favor, que es siervo de Jehová. Amén. Hermanos y hermanas, así nosotros vemos que este siervo del Señor dice que sirvió a Jehová todo el tiempo. Todo el tiempo. Y vemos también que Israel también sirvió a Jehová todo el tiempo de él, de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Esto es una victoria completa. La influencia de él aún siguió a través de, ya después de muerto, su influencia aún la podemos ver aquí en este liderazgo que existía en su tiempo. Siguieron fieles al ejemplo de su líder. Creo que escogieron bien el título los autores de la lección Admirable al ponerle admirable victoria. Amén. Porque la verdad es que esta es una victoria admirable que Josué obtiene sobre él mismo, también sobre el pueblo. Y hermanos, el pueblo, ¿cómo reaccionó Joselito? Bajo la reprensión, algunas veces cuando su experiencia vaciló, porque pues nosotros vamos a mirar aquí que este hombre, pues también algunas veces se vio en situaciones con este pueblo donde veamos el tipo de reacción que tuvo, sobre todo cuando fue reprendido. Josué 2, 1 al 5, Jueces 2, 1 al 5, cómo reaccionó el pueblo bajo la reprensión cuando su experiencia vaciló. Bien, veamos aquí, hoy ya pues estamos hablando aquí de los Jueces 2, capítulo 2, 1 al 5, dice, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra a la cual había jurado vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal de que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esa tierra, cuyos altares habéis de derribar.
Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azote para vuestros costados, y sus dioses os serán de tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas cosas, estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar, Boquim, y ofrecieron ahí sacrificios a Jehová. Boquim significa esto, es los que lloran. Aquí, yo puedo ver aquí, pastor, el amor de Dios con su pueblo. Ahora no había un líder intermediario aquí, directamente el ángel de Jehová que representa a Cristo Jesús. Cuando él dice, yo lo saqué, pues era Cristo el Señor que les está hablando. Y los llama nuevamente, aún el pueblo de Dios, aquí el corazón del pueblo estaba tierno todavía. No estaba definitivamente desviado a la apostasía. Nos dice la pregunta que cómo reaccionó bajo la reprensión que les dio aquí, pues digamos, el testigo fiel, o sea, Cristo. Dice que lloraron y ahí, pues me imagino que se acordaron de que se estaban alejando del Señor. Pero mire usted, inmediatamente dice, ofrecieron sacrificios a Jehová. Es decir, se arrepintieron, pidieron perdón, reconocieron su pecado. Bueno, mis hermanos, nosotros vemos también de que pues así somos los seres humanos, ¿verdad? Tan vulnerables, que Josué con tanta razón les dijo, ustedes por su propia cuenta no lo pueden hacer. Y aquí los vemos que una vez ya su líder murió, no sabemos cuánto tiempo después, pero aquí los vemos que ellos están vacilando en su experiencia espiritual, y el mismo Cristo dice, vino y les dijo, yo los saqué, yo los introduje, y ustedes, pues, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible de que ustedes hayan hecho esto? De no escuchar mi voz, de estar vacilando. Pero volviendo otra vez, hermanos, al hombre que pues ha sido el tema, digamos, central por su victoria final que obtiene y muere victorioso. Vamos al don de profecía, porque ¿qué dice sobre él la sierva del Señor, Elena White? Dice de esta manera, dice, ninguna mancha descansa sobre el carácter sagrado de Josué. Era un líder sabio. Su vida estaba completamente dedicada a Dios. José fue amado y respetado por todo Israel, y su muerte fue muy lamentada por ellos. Esto se encuentra en Jueces 2, 1 y 2. Sí, dones proféticos, dones proféticos del Espíritu, profecía, tomo 1, página 351 y 352. Y se cita de Jueces 2, 1 y 2. Lo que acabamos de leer. Que lo acabamos de leer, exacto. Dice, el pueblo se inclinó delante de Dios con contrición y arrepentimiento. O sea, cuando Cristo les llama nuevamente la atención. Dice, ofreció sacrificios, se hizo confesión ante Dios y los unos a los otros. Los sacrificios que se ofrecieron no habrían tenido valor si los israelitas no se hubieran mostrado verdadero arrepentimiento. Su contrición fue genuina. La gracia de Cristo operó en su corazón cuando confesaron sus pecados y ofrecieron sacrificios, y Dios los perdonó. El reavivamiento fue genuino. Provocó una reforma entre el pueblo. Permanecieron fieles al pacto que habían hecho. El pueblo sirvió al Señor durante todos los días de Josué, y durante todos estos días los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto los grandes hechos de Dios. Pues cita se encontraba en Comentario Bíblico Adventista de la hermana White, tomo 2, página 995. Aquí nosotros podemos ver el final de la historia del liderazgo de Josué. Pienso que, bueno, aquí Jueces nos está hablando de que todavía de la historia de Josué, vemos aquí al ángel reprendiendo a ese mismo pueblo que Josué había dejado. Y ellos sintieron amargura en su corazón por los pecados que ahora estaban cometiendo, y se arrepintieron y lloraron, y ahí nuevamente rectificaron el pacto con el Señor. Me llama la atención, pastor, estas cosas, porque si seguimos leyendo más adelantito, dice que el versículo 10 del capítulo 2, que no está en la lección, pero quisiera tomarlo en cuenta, dice, después que Josué muere, registra, dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres,
Y luego dice, y se levantó después otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y ahí es otra historia. Esa es otra historia y es para hacer un sermón de esto, de la generación que se levantó, que no conocía a Jehová y que también hoy parece que es la misma experiencia. Hermanos, Dios nos ayude, terminamos este día con victoria. Amén. Y así quiero animarte a que tú también te propongas este día ser una mujer de victoria, un hombre de victoria, un joven de victoria. Hermanos, las victorias se obtienen entregándose uno al Señor, haciendo compromisos serios con el Señor, viviendo con la dirección de la palabra, alimentándose de la palabra, hacer todo conforme a la palabra. Hermanos, la persona que hace eso es victoriosa. Amén. De manera que hoy yo quiero animar a todos nosotros, los que por la gracia del Señor estamos pues rumbo a la Canaán celestial, a que hagamos el compromiso y, hermanos, lleguemos finalmente, victoriosamente, a la tierra nueva. Quisiera llamar la atención, pastor, también algo interesante entre nosotros. Yo creo que todos somos conscientes de que en algún momento hicimos un pacto con el Señor y lo volvimos a hacer nuevamente. Como que vimos que nos estábamos alejando y lo volvimos a hacer nuevamente. Y cuántas veces hacemos como que nos sentimos con eso, como así como se sintió el pueblo de Israel. Estaba yo viendo esta experiencia y digo, yo creo que Dios nos hace un llamado hoy a que renovemos nuestros pactos con el Señor. Exactamente. Nuevamente, nuestra fidelidad, nuestra integridad, así como Josué lo está llamando aquí. Porque, pues yo en lo personal muchas veces me he decidido, Señor, yo así te voy a seguir. Con un tema que ha tocado mi corazón. He llorado lágrimas, como lo hizo aquí también el pueblo. Y digo, Señor, perdóname porque he estado mal. Y pues hoy es un momento para renovar nuestros pactos. Amén, así es. Vamos a orar entonces, hermanos, para pedir al Señor esta victoria. Oh Dios eterno, cuán impresionados hemos quedado con este final de la lección del trimestre. Así es, Señor. En relación, Padre, a este gran líder y el pueblo al cual él lideró. Amén. La verdad, vemos que la lección comenzó con una victoria en Jericó y termina con una victoria aquí en Siquén. Así es. Señor, nosotros podemos ver que Josué tuvo el privilegio de morir en victoria. Amén. Tuvo el privilegio, Señor, de que se dijera cuando murió que era un siervo tuyo. Así es. Hoy, oh Padre, nosotros entendemos que esta es la verdadera victoria que debemos vivir cada día. Y te pedimos para que este día, Señor, pueda ser tan especial, de manera que nosotros decidamos con todo nuestro corazón vivir en victoria como Josué lo hizo. Amén. Te pedimos, Padre, ayuda. Te rogamos que en nuestra debilidad tú nos hagas fuertes para que podamos adquirir y cumplir este compromiso. Por favor, pedimos para que si tenemos que llorar por el pecado que hemos cometido, si tenemos, Señor, que sentir tristeza por haber fallado, oh Padre, que el Espíritu Santo la ponga para que podamos comprender cuán terrible es el pecado. Amén. Ayúdanos, Señor, a odiar el pecado, a abandonarlo Sí, Señor. y a vivir victoriosos sobre el pecado, Amén. pero finalmente victoriosos también llegar al cielo. Amén. Gracias por tu palabra y gracias por este tremendo mensaje. Ayúdanos a tener el espíritu de Josué. Sí. Ayúdanos a tener esa decisión que Josué tuvo, que permanezcamos del lado de Jehová siempre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección.